Buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias a la directiva del Sporting Club Casino por la amabilidad de cedernos este local para poder tener esta conferencia hoy. En segundo lugar, dar las gracias también a la Junta Local de la Fundación Nacional Francisco Franco y a la Junta Directiva de la Asociación Nacional Cultural e Histórica de Víctimas del Frente Popular por la organización y por la colaboración con este acto. Dar las gracias a todos ustedes por su presencia aquí, por su asistencia y, sobre todo, como es obvio, dar las gracias a José Antonio Rey, nuestro amigo, que ha tenido la amabilidad de prestarse para impartir esta conferencia audiovisual, como van a observar, sobre, bueno, aquí también te vamos a oír, por lo tanto va a ser audiovisual, ¿no? Sobre los mártires de la cruzada de 1936-1939, que es un tema que él ha investigado durante muchos años, acudiendo a un montón de archivos históricos, a lugares como Toledo, como Barbastro, donde yacen la mayor parte de los mártires de la cruzada, y del cual es un experto. Sin más, como lo que queremos es oírle a él y ver las diapositivas, les dejo con José Antonio Rey. Pues buenas noches y bienvenidos a esta charla sobre mártires de la Guerra Civil, historia y una persecución. En la pantalla ya pueden ver el cartel que la Conferencia Episcopal elaboró para celebrar la beatificación de los mártires. Y se dan cuenta que no coincide el título del cartel con el de la charla. El cartel dice Mártires del siglo XX en España. No dice mártires de la Guerra Civil. Y es que la Iglesia Católica pretende no ofender a nadie, pretende no herir susceptibilidades en los actos que realiza. Pero esto en realidad puede perjudicar la realidad histórica. Mártires del siglo XX es que durante todo el siglo XX asesinaron sacerdotes en España. No, sabemos que no. Fue durante un periodo muy concreto, de unos pocos meses. ¿Y el motivo? ¿Aparece aquí reflejado? No. Vemos una cruz y la palma de martillo. Pero no nos dice nada de la ideología que provocó esa masacre. Por otra parte, tampoco es que el título de Mártires de la Guerra Civil sea un título muy adecuado, porque no muy enterado podría pensar, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Que hubo mártires por parte de los dos bandos contendientes? Porque esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Tanto en Polonia como en Croacia hubo mártires católicos provocados tanto por nazis como por comunistas. Entonces, en mi opinión, ¿cuál sería el título adecuado? Pues mire, sería Mártires de la Revolución Marxista provocada por partidos y sindicatos de izquierdas durante la Guerra Civil Española. Y esto es una verdad histórica. Es que hubo un bando que es el que se encargaba de aniquilar la Iglesia Católica, exterminar a todos sus miembros. Y uno puede pensar, oiga, pero recordar esto no es reabrir las heridas del pasado. Pues no, señor. Las heridas del pasado es lo que reabre la ley de memoria histórica, la sectaria ley de memoria democrática. Entonces, nuestros mártires merecen ser recordados, merecen ser venerados. ¿Y por qué razón? Porque murieron por odio de la fe. Murieron manifestando un gran amor a Jesucristo. Y por último, es que murieron perdonando a sus asesinos. Por eso, cuando recordamos a los mártires, no estamos fomentando el odio y el rencor, todo lo contrario, el perdón y la reconciliación. Bien, pues en esta charla vamos a recordar esos sucesos principales de la persecución religiosa en España, hoy tan desconocidos, todavía. Y vamos a hacer especial hincapié
en lo que ocurrió en la ciudad de La Coruña. Esos templos, iglesias saqueadas, incendiadas, que hoy en día el coruñés medio desconoce. Bien, y sobre todo vamos a desmitificar la Segunda República. Segunda República, un modelo de democracia, libertad, justicia, progreso. Nada más lejos de la realidad. Bueno, pero antes de poneros en materia, vamos a definir lo que es un mártir, ¿verdad? Vamos a hablar de los mártires, vamos a ver lo que es un mártir. Muy bien, un mártir es aquella persona que ha sufrido la muerte por odio a la fe. Si hay algún tipo de vinculación política, todo eso, la Iglesia ya no considera a esa persona mártir. Puede considerarla santo por otros motivos, pero no el título de mártir. Esa persona soportó con fortaleza los tormentos, pero sin odio, con espíritu de perdón. Escuchar esto sin odio, a mí me recuerda, como a muchos de vosotros también, al ángel del Alcázar, ¿verdad? Antonio Rivera. Disparad sin odio. Incluso pues, se inició su proceso de beatificación, porque soportó con fortaleza también los tormentos, ¿no? Que tuvo con las heridas de la serie, falleció poco después, y tuvo espíritu de perdón. De hecho, cuando se hizo el monumento al Sagrado Corazón en Cerro de los Ángeles, en la base del monumento hay unos santos españoles y pusieron a él también, esperando su pronta beatificación. Bueno, su proceso hoy en día está parado. Un mártir es aquel que está dispuesto a confesar a Cristo en cualquier circunstancia. Vamos a ver cuando veamos también, ¿no?, al final de la charla, algunos mártires, digo, religiosos, sacerdotes, laicos, que durante la República, viendo que las cosas estaban muy mal, pues habían manifestado, ¿no?, su disponibilidad para el martirio. Y por último, que el martirio es una gracia que Dios conceda a quien quiere. Esto a nosotros todos nos choca, a todos nos choca, incluso a los católicos. Uno ve la vida de un mártir, el tormento que pasó, el sufrimiento, y dice, oye, esto es una desgracia. Pues no, es una gracia que Dios concede, porque incluso los propios milicianos que asesinaban, sacerdotes, religiosos, se asombraban de la serenidad con que iban a la muerte. ¿Cómo perdonaban a los demás? La valentía que tenían. Eso no es normal, eso es sobrenatural. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el balance de asesinados por odio a la fe en la guerra civil. En total fueron 6.845 las personas consagradas, es decir, o sacerdotes o religiosos, asesinados durante este periodo. Contamos como guerra civil también la guerra del año 34, revolución del año 34, que es la primera parte, por así decirlo, de la guerra civil. Bien, entonces tenemos a 13 obispos que han sido asesinados, 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. A lo largo de toda la historia de la Iglesia no hay precedente de todo esto. Uno puede pensar, oye, bueno, en Rusia en otros tiempos hubo más mártires, sí, pero en tan poco espacio de tiempo. Fíjense que esto es solamente un espacio, la mayoría de ellos, más del 80%, probablemente más del 80%, en solo 6 meses. Y no es aquí te pillo, aquí te mato. No, es que cada uno le sometían unos tormentos ante la muerte tremendos. Es algo que no tiene precedente. Y más o menos unos 3.000 seglares. Uno puede pensar, oye, es que son muchos más. Bueno, 3.000 seglares que se ha demostrado que fueron únicamente asesinados por ser católicos, por ir a misa, por llevar un crucifijo, por refugiar a un sacerdote. Hay identificados unos 3.000. Bien, entonces, a lo largo de, una vez pasada la guerra civil, pues la Iglesia Católica decidió iniciar los procesos de beatificación de estos mártires. Pues es un deber, ¿no?, filial. Vale. Y entonces se iniciaron en los años 40, en los años 50, sabéis que
Los procesos de beatificación tienen dos partes, uno local, en el país de origen, y otro, una segunda parte, en Roma. Bien, se hace en los años 40, 50 y tal, pero al llegar al pontificado Pablo VI, en el año 64, en pleno Concilio Vaticano II, convoca a los obispos españoles y le dice: mirad, he decidido paralizar los procesos de beatificación, porque no quiero que esto favorezca al régimen de Franco. Así, tal como lo ven. Bien, se quedan paralizados y se dice que cuando falleció Franco y leyó su testamento, Pablo VI dice: me equivoqué con este hombre, pero demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando fallece Franco, la generación esa de los menores de 40 años desconocían por completo esos crímenes horrendos de la guerra civil, de tal manera que, bueno, pues la transición se realizó de una manera determinada. ¿Qué hubiese ocurrido si siguieran adelante los procesos de beatificación y en los años 60-70 pues hubiese recordado todo esto? Hubiese sido igual la transición, se hubiese legalizado con la misma facilidad el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español, que realizaron crímenes horrendos durante esa guerra. Ahí lo dejo. Bien, entonces, llega el pontificado Juan Pablo II. Viene de un país comunista, viene de un país de la mentira. Entonces se entera. ¿Cómo que están paralizados estos procesos? Darles agilidad, que se reanuden. Entonces se reanudan y ya en marzo de 1987 ya tenemos las primeras beatificaciones. Entonces, ¿cuál es el número de beatificaciones que hubo desde Juan Pablo II, desde ese marzo de 1987? Bueno, santos, declarados santos, hay un sacerdote y 10 religiosos. Y beatos, 2077. Bueno, no está mal. Ya han sido declarados beatos 9 obispos, 431 sacerdotes y 1594 religiosos o religiosas. Y también, además, laicos, unos 170 seglares. Bien, probablemente verán que hay santos, hay beatos, y uno pues a lo mejor dice: ¿y qué diferencia entre santo y beato? Ninguna. ¿Es que el santo es más santo que un beato? No, simplemente que el santo, la Iglesia lo declara para la devoción universal, en todo el mundo. En cambio, el beato, como devoción particular en una determinada zona, en su localidad, en su región, pues bueno, esto es. Van incluidos aquí en estas cantidades, la última beatificación, la de la semana pasada en Córdoba, el sábado, que se beatificaron a 108 personas. Bien, o sea, esto es, ¿no? Decía antes que no había precedente en toda la historia de la Iglesia. Fíjense que en Madrid, en el año 36, había 2000 sacerdotes en la ciudad de Madrid. Bueno, pues fueron asesinados más de un tercio, es decir, más de 700. En la diócesis de Barbastro, el 88% del clero fue asesinado. Una barbaridad. Bien, entonces vamos con los orígenes de todo esto, ¿no? ¿Qué fue lo que provocó todo esto? Bueno, lo que provocó todo esto fue la Segunda República. Esto está en el origen de esta persecución, en abril de 1931. Y fue provocada ya desde el principio por el gobierno provisional de la Segunda República. Ya empezó la persecución el mismo 14 de abril. Ustedes pueden decir: oye, exageras. No, señor. El mismo 14 de abril, el gobierno provisional de la República, el gobierno provisional tenía una idea en la cabeza. Queremos secularizar el Estado, es decir, separar la Iglesia del Estado, que España deje de ser católica. Bien, entonces, ese mismo día 14, como decía, elaboran un directorio
una serie de artículos. Entonces, uno de los artículos, el artículo 3, dice: se proclama la libertad de cultos. Bueno, no es que hubiese una demanda de libertad de cultos en España, mayoritariamente católica, pero querían atacar a la Iglesia ya, desde el principio. Y entonces, fíjense bien lo que viene ahora. En un mes solo, entre abril y mayo, provocan una serie de decretos fundamentalmente anticatólicos, como son: decreto que prohíbe la participación oficial en actos religiosos, es decir, autoridades civiles y militares no pueden participar en actos religiosos. El fin de la sección tributaria de la Iglesia primero tendrá que pagar sus impuestos. Enseñanza religiosa voluntaria. Retirada de crucifijos en aulas con alumnos sin enseñanza religiosa, es decir, en un aula un alumno no pide enseñanza religiosa y hay que retirar el crucifijo y todo símbolo religioso. Obligatorio el título de maestro para ejercer la enseñanza. Esto va con segundas. La mayoría de los religiosos que se dedicaban a la enseñanza tenían un gran nivel pedagógico e intelectual, pero no tenían título de maestro. Entonces dicen: vamos a por vosotros, vamos a sacar este decreto. Y libertad de cultos y de conciencia en la escuela. Bien, todo esto es ilegítimo. ¿Por qué? Porque un gobierno provisional, su función era preparar unas elecciones para unas cortes constituyentes que realizase una constitución. No tiene como misión legislar, porque ¿quién te ha elegido? Si habéis venido de una especie de golpe de Estado. Y entre ellos, entre los gobernantes, curioso, tenemos a dos católicos practicantes que consienten todo esto. El nefasto político Niceto Alcalá Zamora, que uno de los causantes de la guerra civil, y el que tienen debajo, Miguel Maura. Bien, ambos católicos practicantes, pero de ideología liberal. Es decir, que están de acuerdo con todo esto más o menos, ¿no? Bueno, bien, esto, como una república, tendría que ser así. Muy bien. Se convocan las elecciones a finales de junio del 31 y salen ganan las izquierdas. El Partido Socialista Obrero Español es el partido más votado. Vale. Y tienen una idea clara. Ya no se conforman con la secularidad del Estado. Quieren secularizar la sociedad. Quieren descristianizar la sociedad por medio de leyes. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos achacan que el atraso y la falta de progreso de España es debido a la religión católica. Y en el gobierno que se va a formar, de 11 ministros, 6 son masones. El 40% de los diputados, masones también. Es decir, que la masonería va a tener una influencia capital en la realización de la Constitución de la República Española. Bien, la Constitución Española va a destacar por 4 artículos rabiosamente anticatólicos. Empezamos por el primero, el artículo 3. España no tiene religión oficial. Aquella frase famosa de España, ¿verdad? España ha dejado de ser católica. Vale. Pues esto parece aséptico, ¿eh? Vale. No. Esto tiene un trasfondo. España no tiene religión oficial. Vamos a ser laicistas. Vamos a ser anticatólicos. Y entonces, más adelante, en el artículo 26, va desarrollando todo esto. Primero, ¿cuál es la institución religiosa con más influencia en la sociedad, que tiene más capacidad de influencia con los jesuitas? Entonces sacamos un artículo que diga: supresión de órdenes religiosas con obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados. Está claro, ¿verdad? Blanco en botella, ¿quiénes son? Muy bien. Por otro lado, dicen una barbaridad en este artículo 26. Disolución de las órdenes que sean un peligro para la seguridad estatal. ¿Cómo puede una orden religiosa ser un peligro para la seguridad del Estado? En un país como España, católico. Eso es inconcebible. Prohibición de ejercer la enseñanza.
hay que descristianizar la sociedad, decíamos, pues dejáis de tener ese derecho a ejercer la enseñanza. Se acabó el presupuesto del clero, de tal manera que los católicos que tributan al Estado, pues sus impuestos no van a ir para el clero, parte de sus impuestos, no. Tendrán que subvencionarlo aparte. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Podrán ser, en decretos posteriores, serán nacionalizados. Incapacidad de adquirir y conservar más bienes que los destinados a vivienda o con el cumplimiento de sus bienes. Bien, este artículo 26 es el que harta ya a Miguel Maura, el que vimos allí en la foto anterior, y presenta la dimisión. Yo con esto no lo puedo aceptar ya. Secularizar el Estado, sí. Ahora, descristianizar la sociedad, ¿no? Y seguimos con dos artículos más de la Constitución. El artículo 27, un privilegio que le dan, ¿verdad?, a la Iglesia Católica. Todas las religiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Como un privilegio, ¿no?, lo ponen. Y las manifestaciones públicas de culto habrán de ser autorizadas por el gobierno. Manifestación pública de culto ya se entiende un entierro católico. Y los cementerios, sometidos a jurisdicción civil. Es decir, la inmensa mayoría de los cementerios dependían de quién, de las parroquias, de cofradías. Pues no. Ahora, ¿quién es el jefe del cementerio? El alcalde, el ayuntamiento. Por último, artículo 48. La enseñanza será laica, ejercida por funcionarios públicos. Esto podría ser, bueno, esto es ético, ¿no? No, señor. Este es el fundamento para decir adiós, enseñanza de la religión en la escuela. Si es laica. Pero bueno, esta Constitución también da un privilegio, ¿verdad? Un privilegio, entre comillas, a la Iglesia Católica. Se reconoce a las iglesias enseñar sus doctrinas en sus establecimientos. Es decir, Iglesia Católica, te permito enseñar el catecismo en tu parroquia. Qué buenos somos, qué tolerantes, qué democráticos. Muy bien. Y esa Constitución va a ser el fundamento de toda una legislación republicana antirreligiosa, que va a ser el germen del envenenamiento de las masas sociales y provoquen esto que ven en el fondo de la diapositiva, ¿verdad? La persecución. Bien. Recuerdan que la Constitución fue de diciembre, ¿verdad?, del 31. No esperan ni un mes. En enero del 32 sacan el decreto. Expulsión de los jesuitas y nacionalización de sus bienes. Lo que pasa es que los jesuitas, pues bueno, ya tienen experiencia, ¿no?, de ser expulsados con Carlos III y todo esto. Y entonces, claro, para nacionalizar sus bienes tienen un problema, que no estaban a su nombre. Pues lo habían puesto a nombre de inmobiliarias, hombres de paja, y ellos figuraban como inquilinos, de tal manera que Gil Robles, cuando los defiende en los tribunales, la República lo tiene crudo, ¿verdad?, para nacionalizar sus bienes. Bien, secularización de los cementerios. Es algo que tampoco esperan mucho, ¿no? En enero ya sacan el decreto. ¿Por qué? Porque, bueno, si quiero descristianizar la sociedad, tengo que eliminar el fin trascendente del hombre. Las cruces en los cementerios, los funerales, el cura, con los responsos y tal. Eso fuera. Ley de divorcio y matrimonio civil, 1932. Aquí esperan un poquito más, esperan al mes de febrero. Bueno, es que había una demanda tremenda de divorcio en España, ¿no? Pero bueno, si quiero destruir el cristianismo en España, ¿qué tengo que hacer? Destruir la familia. Esta ley fue un fracaso, porque en toda la República solo se concedieron 3.500 demandas de divorcio. Es que la sociedad era católica. Oye, ¿por qué me voy a divorciar yo? Soy católico, me llevo bien con mi mujer, oiga, déjeme en paz, porque me está incitando aquí a divorciarme. Supresión del asunto de la religión, lo esperado, ¿verdad? Lo dice la Constitución, la enseñanza será laica, bueno, pues ahí está. Y esperan un año siguiente, al año 33, la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Bien, entonces eso desarrolla, ¿no?, la Constitución. Dice la posibilidad de vetar nombramientos religiosos, hace referencia a los obispos, ¿verdad? No me gusta este obispo que ha nombrado el Vaticano, pues lo veto.
se nacionaliza el patrimonio eclesiástico, recuerda, ¿no? ¿Podrán ser nacionalizados? Bueno, es que los nacionalizamos. Las órdenes religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza, entonces pone fecha límite, ¿verdad? En octubre la enseñanza secundaria, en diciembre del 33 la enseñanza primaria, os vais. Tuvieron un problema, un gran problema, que perdieron las elecciones en el año 33. Por lo tanto, no pudieron llevar a cabo lo de que las órdenes religiosas no puedan dedicarse a la enseñanza, porque el nuevo gobierno de centro-derecha anuló esto. Bien. Y luego, la propiedad pública de edificios y bienes eclesiásticos. No solamente los edificios, no. Todo esto que tú tienes dentro del convento y tal, me pertenece. Te lo dejo administrar. Bueno, pues todo esto es el caldo de cultivo de la persecución. Los partidos políticos y sindicatos fomentaban la fobia anticlerical y anticristiana, envenenaban la conciencia de las masas populares diciendo que la Iglesia tenía ingentes riquezas, no se dedicaba para nada, no tenía ningún sentido social. Bueno, es falso. En los años 30 había mucha dedicación de la Iglesia y las órdenes religiosas a pobres, enfermos, niños, ancianos. Bueno, y eso de que la Iglesia era rica, poderosa y corrupta, eso es falso. Con la desamortización del siglo XIX, los únicos tesoros que había en la Iglesia eran los tesoros artísticos que había en los templos y el patrimonio documental de los archivos y bibliotecas. Y la mayoría del clero, bueno, pues vivía en la miseria, vivía en la pobreza. Bueno, pues no pasa un mes desde la instauración de la República y los días 11, 12 y 13 de mayo de 1931 tienen la famosa asalto y saqueos e incendios de iglesias, monasterios y conventos en España. Empiezan en Madrid, ven aquí en el fondo de la diapositiva, ustedes ya lo conocen, supongo, la casa profesa de los jesuitas, que le plantan fuego, así como otros 10 templos en Madrid. Pero esto es especialmente grave por los tesoros, por la riqueza que tenía, ¿no?, el interior de esa iglesia, y sobre todo que arde también la biblioteca de los jesuitas. La biblioteca de los jesuitas era la segunda mejor de España. Tenía 80.000 volúmenes. La mayoría de ellos, muchos de ellos, incunables, ediciones príncipe del siglo de oro, es decir, unas pérdidas de un valor incalculable. Bien, 11 de mayo, arden iglesias y conventos en Madrid, el gobierno está reunido. Para enterarse el gobierno, pues, Miguel Maura inmediatamente quiere sacar la Guardia Civil de la calle para frenar eso. Y Azaña dice esa famosa frase, ¿verdad? Ni todos los conventos de Madrid valen la vida de un republicano. Y amenaza. Si se hace esa tontería y sale herido un solo republicano, yo presento ahora mismo mi dimisión. Bien, entonces el gobierno queda inactivo, las fuerzas del orden y bomberos incluso dejan hacer, arden conventos, ya digo unos 10 en Madrid. La inacción del gobierno permitió que los sublevados quemaran más de una decena de edificios religiosos. Por la tarde, por fin, el gobierno declaró el estado de guerra en Madrid y a medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. Al día siguiente, martes, 12 de mayo, mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular. Los sucesos más graves se produjeron en Málaga. Por el contrario, allí donde los gobernadores civiles y los alcaldes actuaron con contundencia no hubo incendios. Málaga fue la ciudad española más afectada durante estos trágicos sucesos, y buena parte de su patrimonio religioso, artístico, cultural e histórico fue destruido para siempre. No solo la destrucción o semidestrucción de edificios,
sino las pérdidas de archivos históricos importantísimos, piezas de orfebrería, ricos bordados, imágenes de incalculable valor, antiquísimas pinturas, bibliotecas, etc. Serían de inviable cuantificación e imposibles de recuperar. No se sabe con absoluta certeza quién quemó los alrededor de 100 edificios religiosos que ardieron total o parcialmente aquellos días, además de la destrucción de objetos del patrimonio artístico y litúrgico y la profanación de algunos cementerios de conventos, y durante los cuales murieron varias personas y otras resultaron heridas, pero la hipótesis más admitida es que los incendiarios fueron elementos de extrema izquierda republicana y anarquista que pretendían presionar al gobierno provisional para que llevara a cabo la revolución que significaba ante todo arrancar de cuajo el clericalismo. Sin embargo, lo que sí que está claro fue la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la situación, que solo se explica, además de por una difusa simpatía que pudieran sentir algunos ministros por los alborotadores, por una mezcla de perplejidad, error de cálculo, debilidad y miedo a la impopularidad derivada del empleo de la fuerza contra el pueblo. En esta misma línea explicativa se manifiesta el historiador Gabriel Jackson, que señala que la mayoría de los ministros no quería que el nuevo régimen comenzara su existencia disparando contra españoles, convencidos de que las masas odiarían a un gobierno que recurriera a la Guardia Civil ante las primeras señales de un motín. El propio presidente Niceto Alcalá Zamora, en una alocución radiada el mismo día 11, justificó implícitamente la actitud del gobierno diciendo que se había evitado un baño de sangre. También el Papa Pío XI el 17 de mayo se referiría a la gravísima responsabilidad de los que no habían impedido oportunamente que los sucesos se produjeran. El pronunciamiento de mayor trascendencia del cardenal Segura se produjo el día 1 de mayo, cuando hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la situación española en un tono catastrofista, hacía un agradecido elogio de la monarquía y del destronado monarca Alfonso XIII, quien, a lo largo de su reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores. La prensa republicana interpretó la pastoral como una incitación a los fieles a unirse para salvar los derechos amenazados de la Iglesia, y los partidos y organizaciones de izquierda la consideraron una declaración de guerra, incrementando el sentimiento anticlerical de muchos ciudadanos. Se produjo la expulsión de España el 17 de mayo del obispo integrista de Vitoria, Mateo Mújica, por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao, donde el gobierno temía que con motivo de su visita se produjeran incidentes entre los carlistas y los nacionalistas vascos, que compartían su oposición a la República y su defensa del clericalismo, y los republicanos y los socialistas anticlericales. La reacción más radical partió de nuevo del cardenal Segura, que el 3 de junio en Roma, donde se encontraba desde el 12 de mayo, hizo pública una pastoral en la que se recogía la penosísima impresión que les había producido ciertas disposiciones gubernativas a los obispos y todos los agravios que a su juicio había padecido la Iglesia hasta esos momentos, incluido el último decreto, del que no aceptaban que la enseñanza religiosa desapareciera de la escuela pública, poniendo de manifiesto el antiliberalismo que la Iglesia católica seguía manteniendo. La pastoral del cardenal Segura de nuevo desató las iras de la prensa republicana y socialista, que la calificó de intromisión intolerable. El gobierno provisional expresó al Vaticano su deseo de que el cardenal no retornase a España y que fuese destituido de la sede de Toledo. En estas circunstancias, el cardenal Segura volvió inesperadamente a España el 11 de junio y fue detenido 3 días después por orden del gobierno en Guadalajara, y el día 15 fue expulsado del país. La revolución. Se fomentaba la fobia anticlerical y anticristiana por parte de sindicatos y partidos del gobierno. Se difundió la leyenda de los caramelos envenenados, como habían hecho los liberales un siglo antes. La indefensión de la Iglesia en ciudades, pueblos y aldeas de España, era casi total. En España, la propagación marxista y anarquista tuvo una capacidad de penetración extraordinaria, jugó un gran papel la difusión de noticias falsas y calumniosas contra la Iglesia, sus ministros y manifestaciones de fe cristiana, creando un clima de odio generalizado. Se decía que la Iglesia tenía poca sensibilidad social. Falso. Los mártires de Turón trabajaban con los hijos de los mineros sin meterse en política. Durante la Guerra Civil hubo una explosión de fuerzas demoníacas como en la Revolución Francesa. El día 16 de junio Gil Robles recuenta en las Cortes el periodo entre 16 de febrero y 15 de junio. 196 iglesias totalmente destrozadas, 334 muertos, 78 centros políticos destruidos, 192 huelgas generales, 10 periódicos deshechos. Ningún diputado del Frente Popular lo negó. La persecución religiosa en La Coruña.
2 de julio de 1931. Convento de Capuchinos y Capilla de San José de la Montaña destruidos en Federico Tapia. A la salida de un mitin en la Plaza de Toros como protesta de que volviesen los religiosos. Acuchillan las mangueras de los bomberos y el fuego se extiende a 5 casas. El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña les pasa la factura días después. Uno de los episodios más lamentables de la época republicana en La Coruña fue el incendio por las masas incontroladas de la iglesia y residencia de los padres capuchinos de la calle Juan Flórez, que entonces se llamaba Camino Nuevo, edificios ambos de los que solo quedarían las paredes. Todo comenzó con un mitin en la Plaza de Toros convocado por la Federación Local Obrera el 2 de julio de 1931, por la tarde. Tras la finalización del mismo, un grupo de jóvenes fue en manifestación ante el gobierno civil, en el edificio del Teatro Rosalía. Allí izaron un cartel que decía: quienes quieran pueden seguirnos para incendiar el templo de los jesuitas. Pero una vez llegado al lugar, fueron disueltos por varios guardias. Otro grupo, o los mismos, se fueron hacia el templo de los padres capuchinos, que esa misma mañana había recibido, como otras órdenes religiosas, autorización del gobierno civil para reanudar el culto. Ello les debió parecer mal a los manifestantes, que empezaron a apedrear desde la calle José Cornide, tanto el templo como la residencia. La fuerza pública enviada pronto fue insuficiente. Primero se dio una carga con los sables envainados y luego hubo que hacer una descarga que, sin embargo, solo produjo algunos heridos. Mientras ello sucedía, algunos manifestantes forzaron las puertas de la residencia aneja a la iglesia, que pronto fue pasto de las llamas. Cuando llegaron los bomberos, ya solo quedaban los escombros humeantes y aquellos se dedicaron a evitar que el fuego se pudiese propagar a los edificios colindantes. A las 11 de la noche del mismo día, la iglesia anexa a la residencia comenzó a arder. Y los bomberos, ya es desgracia, no pudieron dirigir el agua hacia el fuego pues alguien había cortado la manga de los bombines, inutilizando su funcionamiento. Pronto el interior del templo fue reducido a cenizas. Frente al lugar se congregó un gran número de personas. Mientras unos lamentaban el hecho, otros decían que había que seguir quemando iglesias, sugiriendo el convento de los dominicos en la ciudad vieja y hacia allí se fueron muchos. También llegaron las autoridades al lugar del suceso, quienes convinieron que, en previsión de lo que pudiese ocurrir, se diese cuenta a la autoridad militar para acuartelar a las tropas. En un periódico local se comentó al día siguiente que el incendio había resultado, trágicamente interesante. De entre los heridos, el más grave fue un joven de la calle de la Amargura, con un balazo que le seccionó la médula dorsal. Todos los heridos dijeron a la policía que no habían tenido nada que ver en el incendio. Alguien señaló, asimismo, que una imagen de la Divina Pastora había quedado intacta tras el fuego, lo que se comprobó después que no era cierto, pues incluso un grupo de chicos, burlando la posterior vigilancia establecida, habían destruido la carroza que llevaba la imagen en las procesiones. Al día siguiente, el Arzobispado de Santiago hizo público el telegrama enviado al presidente del Gobierno de la República. Decía así: profundamente apenado por incalificable hecho de la quema de la iglesia y convento de los padres capuchinos, elevo a vuestra excelencia respetuosa pero enérgica protesta, rogándole tome oportunas medidas que eviten otros hechos análogos. También se envió otro telegrama al ministro de la Gobernación, cargo que entonces ocupaba el coruñés Casares Quiroga. El 25 de noviembre, el Ayuntamiento de La Coruña publica un edicto por el que acuerda cobrar a los capuchinos el servicio prestado por los bomberos por su intervención ante el incendio que sufrió por grupos izquierdistas el día 2 de julio. 1933. Iglesia de San Vicente de Elviña. Quemada en su totalidad. Destruidos iconografía, mobiliario, retablos. 28 de septiembre de 1933. Explosión de una bomba en la puerta posterior de la iglesia de San Andrés. Capilla de San Roque de Afuera incendiada en abril de 1934. Por la noche del 20 al 21 de febrero de 1936 también se intentó incendiar la capilla de San Roque de Afuera, abriendo un boquete en el tejado y lanzando al interior estopas encendidas. La causa, una vez más, se cerró con el consabido auto de sobreseimiento. Iglesia de San Pedro de Visma, incendiada en octubre de 1934 quedando totalmente destruida menos los muros. Iglesia de los Redentoristas. 19 de marzo del 36. Unos individuos, por la noche, intentan quemar la iglesia.
pero los redentoristas ya hacían guardia por la noche porque sabían que les iban a por ellos. Y entonces uno de los que estaba haciendo guardia pues toca la campana, el silbato y tal, y acierta a pasar por allí un guardia de asalto. Los encañona y los detiene. Pero amigo, llega el año 1936, un poquito más adelante, el 20 de julio, ya con el lanzamiento, en La Coruña todavía no se sabe qué va a pasar y tal, y ahora sí que lo consiguen, plantan fuego a los redentoristas y a la iglesia. Esta es una foto que se leo varios días después en la Ideal Gallego, el día 25 de julio. Es que había una censura en los periódicos. No se podían publicar fotos de iglesias incendiadas. Por lo tanto, le voy a enseñar más fotos ahora, del año 36. Pero no he conseguido encontrarlas, las fotos de incendios. ¿Por qué? Porque había censura. No se podía publicar. Esta se publicó ya cuando los nacionales aseguraron la cosa más o menos, ¿no? En La Coruña. Santa María de Oza también le plantan fuego. En el 36. Iglesia capilla de San Pedro de Mezonzo. Antes era de Santa Lucía. Cuando se hace la de Santa Lucía, le cambian el nombre, San Pedro de Mezonzo. Le plantan fuego en el año 36. Posteriormente la restauran y cuando ya hacen en el año 69 empiezan a edificar la nueva, ¿verdad? La grande, la de arriba. Aproveché que tenía un hueco aquí para colocar este documento. Es el BOAS. ¿Qué es el BOAS? Es el boletín oficial del Arzobispado de Santiago. Y en este número, bueno, ven ahí, pone el resumen, ¿no? De todos los desmanes, incendios y actos sacrílegos contra la iglesia, sacerdotes y tal, vienen recogidos con detalle. Es decir, no es una cosa que, bueno, se supone, no, está recogido históricamente todo esto. Bien, 1936. Aquí nos vamos a parar un poquito más. Iglesia de los jesuitas, los viejos del lugar que le identifican, ¿verdad? Y tiene un edificio anexo, que es lo que acabo de escuchar ahí, ¿no? Los Coscas, los Luises, las congregaciones marianas, eran donde se reunían y todo esto. Muy bien. ¿Ah, sí? A eso no sabía. Mira, pues aquí Calín no se gusta. Muy bien. Se celebran las elecciones, ¿verdad? En febrero del 36. Y en La Coruña, como en muchos otros sitios de España, hay un pucherazo tremendo. 180 actas no coinciden con las mesas electorales aquí en toda la provincia. Es decir, una cosa escandalosa. Duró varios días el recuento. Y para animar el recuento, bueno, pues los juventudes socialistas, ¿qué es lo que hacen? Incautan este edificio. Avisan a Foto Blanco y dicen, oye, sácanos una foto aquí que vamos aquí a incautar esto y tal. Ya tienen preparado el cartelito, incluso, ¿verdad? Casa del Pueblo. ¿Bien? Y sacan por la ventana la bandera roja. Bien, los jesuitas no se quedan parados. Dicen, avisamos a la Guardia Civil, oigan, echen esta gentuza de aquí. Pero estos a su vez avisan a un diputado de Unión Republicana, José Miñones. Y José Miñones se identifica ante la Guardia Civil como diputado que bueno, pues está como el representante, ¿no?, del comité gestor de la provincia y tal, y bueno, como autoridad, ustedes no tienen nada fuera de aquí. Bueno, muy bien. A este señor José Miñones le han dedicado una calle aquí en La Coruña. La calle está en el polígono de Villa, en la zona de las Pajaritas, está cada la vuelta de las Pajaritas, calle José Miñones. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre? Como se dan cuenta, pues, está pegada a la iglesia y se comunica también por medio de unas puertas la iglesia con un edificio. La gente del barrio dice, piensa, van a pegar fuego a la iglesia de los jesuitas. Y efectivamente, a las 6 de la mañana del día siguiente empieza a salir humo por la iglesia. Avisan a los bomberos y tal, bueno, son capaces de apagarlo porque habían incendiado
la sacristía, uno o dos altares, y bueno, habían destrozado varias cosas, ¿verdad? Y robado también, robado una custodia, un cáliz y tal. Lo más grave de todo, que robaron un copón con formas consagradas. Les encantaba hacer sacrilegios. Bien. Intentos de asalto. Ven aquí, ¿verdad? Año 31, la iglesia de los dominicos, hemos dicho, ¿verdad? Que intentaron y tal, y bueno, la iglesia aquí el conventillo, ¿vale? 1936 tenemos aquí a San Roque, la capilla de San Roque de la ciudad, ¿vale? Que estaba situada en la Plaza de España. Intentan pegarlo a fuego y tal, queman la puerta de entrada, pero bueno, hasta el final, esta iglesia en los años 50 creo que la derriban, ¿verdad? Vale. A ver, los viejos del lugar, ¿qué edificio es este? Las Josefinas, correcto. Las Josefinas, intentan incendiar las Josefinas. Muy bien, no lo consiguen. Intentan también la Orden Tercera, los terciarios, y las dos iglesias históricas de la ciudad. Les importa poco el arte y la cultura y toda esta gente. Es decir, intentan pegarlo, no son capaces, ¿no? Bueno, no se cerró el fuego, ¿no? Pasa algo y no. Bien, pues esto fue lo que, cómo se vive aquí en La Coruña, estas cosas. Es el preludio de la Guerra Civil, ¿verdad? Es decir, que todo esto hacía que la sociedad se radicalizase, no solamente en La Coruña, en toda España, se radicalizase con un bando y un otro. El preludio de la Guerra Civil. Ven aquí las dos Coruñas. 1934, mitin en la Plaza de Toros. Se presenta Unión Republicana. Viene Casares Quiroga, viene Azaña, 15.000 personas ahí, Navarrote, bueno, vienen varios orgullosos de otras provincias, ¿no? Vale. En 1935 esta foto es de la procesión de Virgen de los Dolores, de San Nicolás. Miles de personas, la procesión, o sea, no como ahora, ¿verdad? Que van unos poquitos. En aquella época la gente estaba muy concienciada, ¿no? Yo defiendo esto, lo apoyo. Bien, venga aquí esta foto, ¿no? Casares Quiroga en ese mitin, ¿no? Del año 34, fuera de sus casillas, porque los anarquistas querían reventar el mitin y bueno, los guardias de seguridad, pues, los guardias de prisión y tal, pues disparan contra los anarquistas y hay un muerto. Así estaban las cosas, ¿eh? Bueno, había muertos en los mítines, muchas veces entre ellos, entre los propios de izquierdas. Bien, surge la Guerra Civil y tal, empieza la persecución, no ya del martirio de las cosas, sino ya el martirio de las personas. Y vamos a empezar, por supuesto, dando prioridad a los mártires coruñeses, ¿eh? De aquí, de la ciudad de La Coruña, que los tenemos, sí. Estos cuatro tienen varias cosas en común. Una, son de La Coruña, nacidos en La Coruña. Dos, son salesianos. Y tres, son muy jóvenes. El mayor, Virgilio, el primero que ven ahí arriba, él tiene 26 años. Los otros tres, 21 años. Bien, pues los dos primeros, los beatos Virgilio y Francisco de Leira Mosquera, pues son asesinados el 21 de septiembre de 36. Es decir, estudiaron los salesianos, descubren su vocación religiosa y son enviados a Madrid, a trabajar a Madrid. Cuando llega la persecución, se esconden en pensiones, son descubiertos por los milicianos y finalmente pues, son detenidos y llevados a la checa de Marqués de Riscal. Marqués de Riscal, Gaiki Calín, pues nos podía hablar tiempo y tiempo, ¿verdad? Bueno, las checas, supongo que aquí todo el mundo sabe lo que eran centros de detención y de tortura antes de llevarte a fusilar. Y esta checa en concreto, pues había checas de todo tipo. En Madrid había unas 300 y pico. Algunas de los comunistas, otros de los socialistas, otros de los anarquistas, bueno. Esta en concreto era de ideología socialista. Dependía de izquierda republicana y amparada por el ministro de la Gobernación, Ángel Galarza. Es decir, que el propio gobierno estaba enterado de lo que pasaban las checas.
no paraba, pero está gorda, no lo impedía. Bien, son fusilados después de ser torturados, seguramente, en la Checa. El beato Ramón Eirín Mayo, que va de corbata, ¿verdad? Porque es un laico salesiano, era carpintero, y en Madrid pues da clases de carpintería a los chicos con necesidades pobres, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues de la prostitución también se esconde en una pensión, pero dice, no puedo estar aquí escondido permanentemente, tengo que hacer algo por los demás. Y va a trabajar en un asilo de ancianos incurables en la calle Atocha. Allí lo descubren los milicianos y es ejecutado en Paracuellos del Jarama. Paracuellos no solamente son las sacas de noviembre, lleva a los meses posteriores gente a fusilar allí. Por último, el beato Luis Martínez Alvarello, lo mismo, estudia en colegios salesianos, descubre su vocación, es enviado a Guadalajara haciendo unos ejercicios espirituales, pues es detenido por los milicianos y porque encuentran un crucifijo y tal, estaba un poquito ahí camuflado de paisano, y descubren que es religioso y pues bueno, lo asesinan. Vale. Y como decíamos antes, pues bueno, gracias a San Juan Pablo II, en el 87 ya se inician las beatificaciones. ¿Quiénes fueron las tres primeras beatificadas? Estas tres carmelitas descalzas de Guadalajara. En Guadalajara fueron martirizadas el 24 de julio del 36. Llegan milicianos de otros lugares con el fin de asesinar a agentes de derechas y religiosos. Salen del convento, se quitan los hábitos y se refugian en una pensión. La dueña de la pensión le dice a las religiosas: oye, que no me comprometéis si estáis todos aquí, y las otras familias. Entonces estas se encuentran en la familia y al salir a la calle, una miliciana las descubre, porque iban vestidas así. Bueno, se ve, ¿no? Cuando una religiosa se cambia el hábito y se ve que es religiosa, vamos, porque va vestida modestamente. Y entonces le dice a los milicianos: disparad sobre ellas, que son religiosas. Y entonces disparan sobre ellas. La hermana Pilar, de 58 años, queda herida. Allí en la calle, en medio de la calle, tenía un gran amor a la Eucaristía y dice, se lo oyes decir, ¿no? Estando moribunda: Padre, perdónales, igual que Jesucristo, pues, y murmura: ¿qué le has hecho yo para tratarme así? Eso es lo que podrían decir cualquier mártir, ¿no? ¿Qué le has hecho yo? La hermana Ángeles murió en el acto, tenía 31 años y tenía mucho amor a las misiones. Y ya, viendo lo que pasaba en la República, había escrito: Dios mío, recibid mi vida entre los dolores del martirio. La hermana Teresa, la más joven, en un principio logra escapar, ¿no? Echa una carrera, pero la detienen y le dice los milicianos: grita, viva el comunismo y viva España. Y él le dice: viva Cristo Rey. Y la asesina. Tenían también deseos de martirio, si era la voluntad de Dios. En la Revolución de Octubre de Asturias, los santos mártires de Turón, los 8 hermanos de las escuelas cristianas y un padre pasionista, fue en el año 34, 9 de octubre. Los detienen el 5 de octubre. Y entonces ven que también son de unas edades muy jóvenes. Y entre ellos está el gallego, que es santo, es uno de los santos, el padre Inocencio de la Inmaculada, no es beato, este lo ha nombrado santo. Este es paisano nuestro, es de Mondoñedo. Si ustedes van a Mondoñedo y conocen Mondoñedo, nada más entrar en la iglesia de los Remedios, hay una especie de, en el atrio, una especie de estela donde está su imagen, pone Padre Inocencio de la Inmaculada. No dice, ¿no?, que fue martirizado en la guerra civil y tal, pero bueno, algo es algo. Bien, ¿por qué se encuentra esta persona allí en Asturias? Porque los hermanos de las escuelas cristianas le dicen: oye, tenemos aquí los niños, trabajaban con los niños, de los hijos de los mineros, eran muy estimados por parte del pueblo, de tal manera que para detenerlos y asesinarlos vienen de otros lugares, porque del pueblo no encuentran a gente dispuesta a ello. Bueno, pues al padre Inocente de la Inmaculada decía, le llaman diciendo: oye, mira, que si puedes venir a congregar sacerdote,
si puede venir a con un sacerdote religioso pasionista, a confesar a los niños, para que puedan comulgar el primer viernes del mes. Sabía que era un lío, aquí en Asturias estaban las cosas muy difíciles y corría peligro su vida, pero decidió arriesgar su vida por cumplir su misión. San Pedro Poveda. Vale. Bueno, ¿qué ocurre con San Pedro Poveda? Lo ven en la foto, ¿verdad? Es ejecutado el 28 de julio de 1936 en Madrid, a la edad de 61 años. Cuando lo destinan como canónigo en Covadonga, en Asturias, ¿a qué se dedica? A atender a los pobres, a los necesitados. Y viendo esa necesidad de los pobres, ¿verdad?, que necesitaban esa formación humana, religiosa y sobre todo técnica profesional para mejorar en su vida, decide fundar una institución, la institución teresiana, una serie de escuelas que para atender a esta gente y promocionarles humanamente y cristianamente. Bien, cuando lo detienen en Madrid, después de celebrar misa en su casa, los milicianos preguntan por él y dicen, mire, él valientemente dice, soy sacerdote de Jesucristo. Y comenta, se ve que además de fundador, nuestro Señor me quiere mártir. Bien, pues esto, ¿no? Lo llevan al cementerio de Almudena, junto a la capilla del cementerio, después de darle una paliza, lo fusilan. Los mártires claretianos de Barbastro. Ven en la foto que jovencísimos todos. Y esto fue inmortalizado en la película de Un Dios prohibido. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Si no la vieron, en YouTube se puede ver completa. Y narra pues, este martirio de todos estos claretianos. Fue el 20 de julio del 36 cuando su casa fue asaltada en busca de armas y fueron arrestados todos sus miembros. Esto era muy común. Cuando asaltaban algún convento o alguna iglesia decían, a ver, ¿dónde tenéis vuestras armas? Porque se lo creían. Es decir, que creían que los conventos, las iglesias, eran colaboradores de los nacionales y que, bueno, pues ahí almacenaban sus armas. No es de extrañar, más o menos el 30% de la población era analfabeta de aquel momento, muy poca formación. Yo les invito, si pasan algún día cerca de Barbastro, que hagan una visita al museo que tienen allí los claretianos. Es muy emocionante porque vienen recogidos en el museo los testimonios de todos estos religiosos que escribían en una hoja de papel, un envoltorio de chocolate o debajo de una silla, su testimonio espiritual, ¿no?, de sus últimos días. Porque cuando son detenidos, son llevados al salón de actos de los salesianos de Barbastro y pasan ahí unos días. Entonces, por grupos los van sacando para fusilar. Aquí recojo el testimonio de uno de ellos. Pasamos el día en riguroso silencio y preparándonos para morir mañana. Solo el murmullo santo de las oraciones se deja sentir en esta sala, testigo de nuestras duras angustias. Si hablamos, es para animarnos a morir como mártires. Si rezamos, es para perdonar. Sálvales, Señor, porque no saben lo que hacen. Pues así de impresionantes son muchos de otros testimonios que aparecen en ese museo y que uno puede leer. A mí me impresionó cuando lo visité, que bueno, cuando uno está en esa situación, le tiembla todo, ¿no? O sea, pues estoy... Pero el pulso firme que tenía, ¿no? No tenía miedo a la muerte, se ve ahí en la escritura. Si tienen estómago y quieren bajar a la cripta, en la cripta es donde se conservan las urnas con sus restos y son urnas transparentes, ¿no? O sea que pueden ver los restos de estas personas para la devoción popular. Es decir, bueno, pues ahí está, ¿no? Y para acabar, una de las últimas beatificaciones, la penúltima, ¿no?, en el mes de mayo del 2021, las mártires laicas de Astorga, ¿no?, que estuvimos visitando aquí con Jesús, ¿verdad? Está ahí, muy bien. Bueno, pues que Concha Espina inmortalizó, ¿verdad?, en los años 40, con un libro, ¿verdad?, un relato que es Princesas del Martirio. Y son estas tres que ven aquí en la pantalla. María del Pilar, 23 años, Olga, 19, Octavia, 41. Tienen en común que eran de acción católica. Y cuando surge el alzamiento, pues los pilla en Astorga.
Entonces, que dicen, bueno, vamos a estar de brazos cruzados, vamos a colaborar, ¿no? Vamos a ayudar. Y hacen un curso en Astorga, pues de enfermeras, y las destinan al frente de Asturias, con un hospital que había, Somiedo, ¿verdad? Un hospital de Campelleri con heridos y tal, 14, 15, 16 heridos, y al frente un médico. Bien, en una contraofensiva de los republicanos, que era llevada por milicianos de UGT, pues toman esa posición y asesinan a todos los heridos del hospital. Eso es un crimen de guerra. Capturan a las 3 enfermeras y las llevan a Pola de Somiedo con barracón, para que los milicianos durante toda la noche las violen y las torturen. Al día siguiente las exponen, las llevan de paseo por el pueblo para humillarlas y las sacan fuera, las desnudan y las fusilan. Antes les ofrecen renunciar a su fe para salvar la vida. Se niegan. Mueren gritando: ¡Viva Cristo Rey! No hay en Europa ningún precedente de esto, que se hayan asesinado a enfermeras de Cruz Roja. Miren que hemos tenido guerras en Europa, ¿eh? Cuando fue la beatificación, en mayo, ni el ayuntamiento de Somiedo, ni el de Astorga, ni el gobierno de España realizaron ningún comunicado. Adivinen qué partido gobierna en estos lugares. ¿Vale? No, si solo os importan las 13 rosas, lo demás no les importa. Pues eso. Y entonces estaba pasando esto en España, pero en el mundo no eran muy conscientes de lo que estaba pasando en España. No sabían los asesinatos, los crímenes de religiosos. Bien, entonces la Iglesia tuvo que salir a decir la verdad. Entonces, en el año 37, la Iglesia quiere fijar su posición ante el mundo, para que el mundo se entere de la persecución religiosa que estaba pasando. Primero, aclarar su posición. La Iglesia no ha querido la guerra ni la buscó, que hizo cuanto pudo, estuvo en su mano para evitarla. Que uno de los bandos iba a la eliminación de la religión católica en España. Hombre, claro, me tengo que posicionar a favor de otro bando, porque el otro me quiere eliminar. Es comprensible. Que esto fue debido, esta guerra, a las leyes anticatólicas que hubo, y que, ¿se acordaban, no? Cuando la diapositiva de cientos de iglesias destruidas, ¿cuántas fueron en concreto? Los obispos lo sabían. 441 iglesias en toda España, durante la Segunda República. Y entonces los obispos hacen una petición de perdón para todos, ¿no? Y el propósito de hacer es el bien máximo que podamos. Terminan con una petición de reconciliación, ¿no? No estamos aquí para odiar a nadie, estamos para reconciliar. Esta carta fue muy efectiva. Los católicos de todos los países hicieron presión en sus gobiernos para que dejaran de apoyar ese Frente Popular, ese ejército de la República. No es efecto. Bien, entonces, para acabar ya vamos con los grandes relicarios que tenemos en España, ¿no? Bien, venga aquí, ¿no? Paracuellos del Jarama, muy desconocido. Cualquiera que vaya al aeropuerto de Barajas ve la cruz de Paracuellos, ¿verdad? El 90% de la gente no sabe qué es esa cruz. Bien, pues ahí hay 143 beatos, ya declarados mártires, entre los miles que hay. El Valle de los Caídos, ya de los 35.000 aproximadamente que hay allí enterrados, de los dos bandos, ya han sido declarados 57 beatos y están en proceso de beatificación 15 declarados siervos de Dios. ¿Y en qué parte del Valle de los Caídos están estos beatos? Aquí, en la capilla del Pilar. Hay varias capillas, ¿verdad? En la nave les están poniendo los beatos en la capilla del Pilar, detrás de los muros y tal.
se identifique y pues puedan venerarse, ¿no? Lo que más les molesta a los de la memoria histórica no es que haya beatos, no, les molesta la cruz. Luego, acabamos con una cita del Papa Francisco I. El Papa Francisco I es el que más mártires ha beatificado. Y quiere poner a los mártires como modelo de todos los cristianos, de todas las personas. Dice, imitar a los mártires para morir un poco, para salir de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar y de nuestras perezas. Bien, pues hoy en día, pues tal como está la sociedad, pues nosotros necesitamos un poquito de esto, ¿no? De imitar a los mártires en este sentido para defender la verdad histórica. Bien, pues nada más. Esto es, si queréis, ahora me toca una palabra. Si alguien quiere hacer alguna aportación o cualquier cosa. Después de esta exposición ya poco se puede añadir. Yo creo que lo importante es que esto se conozca, que no, a lo mejor cuando pasemos por San Pedro de Visma o los capuchinos o redentoristas digan, oye, miren, esto ha pasado, ¿no? Y esto no puede volver a pasar, hay que defender esto, ¿no? Y defender la verdad histórica, ¿verdad? Parece que aquí no pasó nada, ¿no? Que hubo... Sí. Lo que va a decir que esto ya somos pocos los que hemos. Esto tenía que ser una cosa que se difundiera un todo, ¿no? Sí, pero hay censura sobre esto, ¿no? Hay... Sí, que Miguel, eso, ¿no? Yo quiero decir hasta dónde llega el sanitarismo de este gobierno, porque yo quería el reconocimiento de mi tío abuelo, que era salesiano, por artificado también. Y bueno, se ve que también abrieron aquí a La Coruña y el pueblo de al lado, de mando republicano, y exigieron, pues, vino español a la instalación del gobierno, todo muy pomposo, todo tal, y no reconocimiento. Sin embargo, nosotros, mi tío abuelo, no tenía que ir ningún bando, era salesiano, nosotros jurado y asignado, nos mandaron la carta de reconocimiento a casa. O sea, dicen que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Este maldito gobierno sectario, vamos a poder. Nos mandaron la carta a casa como diciendo, ahí tenéis reconocimiento de aquella manera, pero ellos no. Incluso nos llevaron al Pazo de Migas, pudieron hablar la ley igual, pero nosotros somos familiares de víctimas de segunda. Sí, sí, sí. Luego quieren la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Sí, pero fíjate lo que está pasando con las calles. No me digas que estos beatos coruñeses que tenemos aquí en La Coruña no merecen una calle. Le hemos dicho que José Miñones tiene su calle. José Miñones. Yo el otro día, paseando por Bioño, me encuentro calle de Napoleón Bonaparte. Lo han oído bien. Calle de Napoleón Bonaparte. Digo, miro en internet a ver si hay alguna otra ciudad de España que tenga una calle dedicada a Napoleón Bonaparte. No existe. No lo encontré, pero eso lo encontré ustedes, pero es decir que andamos tan cortos de personajes ilustres aquí en La Coruña para... No entiendo. ¿Qué ocurre con 300.000 muertos en España? El sátrapa de Napoleón Bonaparte. Bueno, pues inconcebible, ¿verdad? Pues tenemos una calle aquí en la ciudad de La Coruña. Puesta por el alcalde Javier Rosa. Bien. Bueno, así como una calle a la Ilustración francesa y... Bien, en fin. Por ello tenemos ahí la federación privada. Sí, aquí Ramón nos podía decir cosas. Ramón, querías hablar antes. Sí. ¿No sería razonable que, digamos, en estas parroquias que fueron víctimas, o sea, que como, digamos, no por remate, sino por conocimiento histórico, aquí esta iglesia, pues en Candonal, pues sufrió el asalto, la pelea, pero que eso sería lógico, digamos, Bien, en la iglesia de Pastoriza, si recuerdan, en la entrada había un bloque
con grabado de piedra que decía que esta iglesia ha sido restaurada por Francisco Franco y tal. Hace 2 años lo retiraron. Oye, estaba dentro de la iglesia, lo retiraron. Pero es que con el consentimiento de... El corolario, Tony, es que la curia española, el sinvergüenza del arzobispo cardenal de Barcelona, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, permitió la profanación del católico más ejemplar de la historia de la Iglesia Católica, que se llama Francisco. Sí, yo lo dejé caer en la exposición, ¿no? Cuando digo, aquí está la firmeza de los obispos de la República, que eran expulsados y tal, y no ceder a sus presiones. Bueno, ya está. Vale, retirados. Bueno, pues... Bueno, sí. Tengo que decir que el párroco de los salesianos de aquí, que hace poco hizo un homenaje a los beatos y tal. Sí, señor, tiene un cuadro ahí incluso. Pero bueno, ya le crearon un pequeño toque de atención de los estados de Santiago. O sea que hay miedo. Hay miedo, sí. ¿Cómo empecé yo esta charla? Mártires del siglo XX. Del siglo XX, es que... Esto que son que un loco que pegó unos tiros y tal, y... No, o sea, hay miedo de decir mártires de la persecución marxista, ¿no? El único que le echó como pichón se fue de Manuel Rodríguez Preso, que la parroquia de... Sí, que vendrá de prueba de charla, ¿no? ¿Qué tipo de posturas fueron las 3? Esas De Somiedo. Son beatas, sí, están en la Catedral de Astorga. Sí, bueno, lo que hemos dicho antes, la diferencia entre beatificación y organización es mínima. Beatificación ya es muy importante. Lo otro es es decir, el 6 de noviembre se celebra la fiesta de los santos mártires de España, y universalmente en la Iglesia. Y unos poquitos, 11 nada más, no tienen por qué ser muchos, o sea. 36, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, yo nombre Tony, querido Tony, en nombre de la Fundación, de la Delegación de la Fundación Nacional Francisco Franco de La Coruña, yo quiero hacer entrega de esta réplica, que es una réplica de la bandera con el guión de la Casa Militar del Caudillo, que cubrió su féretro cuando fue profanado por este gobierno central. Les informaremos de que el día 16 de noviembre la editorial Serrano Norte Digital de Madrid vendrá a presentar aquí 2 libros, Francisco Franco en imágenes y la raza, la novela que escribió Francisco Franco, y el 24 de noviembre también aquí el presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, nos hablará de la verdadera historia del Valle de los Caídos. Le informaremos para que nos acompañen, que tengan una feliz noche.